capítulo 8 del libro de Hechos. Aleluya. ¿Ya tiene ese pasaje? Bien, vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 26 del mismo capítulo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él los que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia, Señor. Agradecemos tu gran bondad, agradecemos tu gran misericordia. Agradecemos el que podamos estar aquí, Señor. Agradecemos el que tu palabra pueda, Señor, guiar nuestra vida diariamente. Agradecemos que en esta hora, Señor, tu presencia se moverá en este lugar para bendecir nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, porque sabemos y estamos ciertos y seguros que tu Espíritu Santo tocará, Señor, cada vida y ministrará en esta hora, Señor, de acuerdo a tu propósito. Bendice las vidas de quienes hoy han llegado aquí, Señor, para recibir palabra tuya. Glorifícate en medio nuestro. Derrama tu bendición y derrama tu presencia en una forma poderosa. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu presencia está aquí en esta mañana con nosotros. Glorifícate en medio nuestro, bendiciendo nuestro ser para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ese aplauso de alabanza es para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. No oigo a nadie decir nada. Santo es su nombre. Aleluya. Santo. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Dios le bendiga y reciba su asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy, con la ayuda del Señor, y usar como título al mensaje para diferenciarlo de muchos otros. Esto estará en la serie de Ministerio Mayordomía, hablando de lo que es el llamado de Dios y hablando de lo que es nuestra responsabilidad como cristianos. Vamos a hablar de
un formador en Cristo. Un formador en Cristo. Lo que Dios más desea en este tiempo es que cada uno de los creyentes sea un formador o un mentor o un discipulador. Esa es nuestra realidad. No saben nada ustedes. Dije que lo que Dios más desea es que usted y yo seamos un formador o un mentor o un discipulador. Él nos ha entregado su evangelio para que nosotros también lo demos. Dice, de gracia habéis recibido, por tanto por gracia debemos entregarlo. Esa es la realidad del evangelio. Dios no nos ha llamado para salvarnos tan solo y luego nosotros quedarnos escondidos aquí cuidando lo que Dios nos ha entregado para que nadie lo quite, sino Dios quiere que entreguemos lo que hemos recibido. Es como ese endemoniado gadareno que fue libertado. ¿Cuántos han sido libertados aquí? Cuando ese endemoniado quería seguir al Señor, ir con Él, estar con Él, caminar con Él, estar en todos los lugares donde Él estaba, el Señor le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Contarle a los demás lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ahora, cuando hablamos de un mentor, para que entendamos un poco, explico esta palabra, es sin duda una palabra que se utiliza hoy en muchas organizaciones, un mentor. En cualquier universidad, lo primero que hacen es designarle un mentor a las personas. Habrán visto en las películas norteamericanas, sobre todo, que se ve mucho esto en las escuelas secundarias y aún, de hecho, viendo a tanta cantidad de personas que necesitan un mentor, o sea, un consejero, para que los jóvenes, para que los niños, para que los más grandes tengan que consultar cuando tengan problemas. Un mentor también se usa en las empresas. Las grandes empresas disponen grandes sumas de dinero para poder tener mentores que puedan guiar y que puedan entrenar también y preparar a las personas que están en esa empresa. Entonces a una empresa le sería conveniente que estén bien preparados. En una empresa le es necesario que la gente que trabaja ahí tenga buena preparación. Por lo tanto ponen ahí un mentor que les guíe en todas las áreas necesarias. Esa es la manera de hacerlo. Si vemos entonces esto, la palabra mentor tiene que ver con alguien que aconseja, alguien que guía, alguien que forma a una persona. Eso es un mentor. Alguien que aconseja, alguien que guía y alguien que forma a una persona. En la Biblia nosotros leemos y escudriñamos y vamos a descubrir que más allá de que seamos bendecidos, más allá de que seamos prosperados, más allá de lo que Dios nos haya dado, Dios quiere que seamos y nos transformemos en un mentor para otros. Voy a decirlo de nuevo. Dios quiere que nos transformemos en un mentor para otros. O sea, que aconsejemos, que guiemos y que podamos atender a las preguntas de la gente que necesita saber lo que nosotros ya sabemos. Amén. Entonces, o sea, Dios está haciendo todo lo posible para que cada cristiano, para que cada creyente se transforme en un mentor. Mi pregunta sería aquí, ¿cuántos desean ser un mentor? Tan poquitos y los amén así por debajo de las bancas. Usted sabe cómo me gusta a mí, levanta la mano y dice yo quiero. ¿Cuántos les gustaría ser un mentor? Yo quiero enseñarle esto que es importante. Y los que no levantaron la mano ni se preocupen, no les voy a decir nada por ahora. Escuche bien. Cuando nosotros miramos la escritura podemos darnos cuenta de lo que el Señor hizo. Recuerde usted que el Señor estuvo con sus discípulos 3 años y medio. Pero a pesar de que Él había estado 3 años y medio para enseñarles, aún les faltaba. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dijo, rogad al Padre para que envíe otro consolador. En realidad estaba diciendo para que envíe otro mentor, para que le siga guiando, para que le siga dirigiendo, para que le siga ministrando. Recuerde que el Señor también usa esta frase cuando dice, y el Espíritu Santo os guiará. ¿Qué es un mentor? Es un
guiador, os guiará a toda verdad y a toda justicia. Él os enseñará, dice, todas las cosas. Por lo tanto, entonces, el mentor que vendría sería el Espíritu Santo para cada cristiano, para cada creyente. Usted ya tiene un mentor. Pero ahora usted necesita transformarse también en un mentor para otros. Para guiar a otros, para dirigir a otros. Si la iglesia entendiera esta responsabilidad, hoy día la iglesia se estaría multiplicando diariamente. Y al mismo tiempo estaríamos viendo el crecimiento de grandes hombres de Dios, de grandes mujeres de Dios. ¿Me está oyendo? Entonces, cuando Jesús se fue, nos dejó al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen ese Espíritu Santo? Él impartió a través del Espíritu Santo, que es nuestro mentor, escúcheme bien, impartió consejería. El Espíritu Santo hasta el día de hoy nos aconseja. Qué lindo es esto. En el Salmo 139, David dice, no lo busque, antes que me vengan pensamientos, tú ya lo sabes. Antes que entre o que salga, tú ya conoces mis pasos. Qué extraordinario lo que dice David aquí. O sea, David está diciendo, Señor, tu Espíritu Santo es mi consejero, es mi mentor. O sea, Él lo sabe todo antes que yo lo haga. ¿Se ha fijado usted que cuando pide consejo en alguien parece que al que le pidió consejo le sabe todo antes de que se lo diga? Eso es un mentor. Está para guiar su vida. Y el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, sin duda usted y yo debemos transformarnos entonces en un mentor para otros. Ese es lo primordial que Dios quiere. Un mentor para que seamos para la gente, un mentor, para aquellos que necesitan dirección. Entonces Dios quiere que usted sea formado y al mismo tiempo que usted se transforme en un formador. Amén. ¿Me está siguiendo, no? Entonces debe ser un mentor para la gente, una persona que guía a la gente. La alegría, la satisfacción más grande que va a tener es formar a alguien para que sirva al Señor. La alegría más extraordinaria de un cristiano es formar a alguien para que sirva al Señor. Las alegrías más grandes que he tenido en mi vida es haber formado a alguien para que sirva al Señor. Las alegrías más grandes de mi corazón es cuando veo que lo que he instruido a alguien lo está utilizando para glorificar al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Significa entonces que debemos tomar a alguien y llevarlo a un nuevo lugar de revelación. Debemos llevarlo a un lugar en donde él pueda conocer al Señor y pueda disponer su vida para el Señor. El objeto de Dios para tu vida es que seas un mentor. No un cristiano común y corriente de esa gente que asiste a la iglesia pero nunca hace nada, sino una persona que está dispuesta a trabajar para Dios y a estar atento a la voz del Espíritu, a estar atenta a lo que Dios quiere que hagas. Amén. Entonces piense por un momento, Dios quiere que usted sea un mentor. No es que venga acá tan solo a recibir. No es que venga acá cada culto a recibir y a recibir y a recibir. La pregunta sería después, ¿para qué recibe tanto si no da nada? En otras palabras, estaría igual que el mar muerto. ¿Sabe usted cuánta agua recibe de todos los ríos adyacentes el mar muerto? Pero a pesar de que recibe y recibe y recibe, sigue siendo muerto. En otras palabras, ¿de qué le sirve recibir tanto si no da nada? Muchos cristianos son exactamente igual, reciben y no están entregando nada. Por lo tanto, Dios quiere que vengas aquí, recibas y entregues. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Amén.
Debemos esperar en Dios un milagro para nuestra vida. Debemos esperar en Dios que Él nos guíe. Debemos esperar en Dios que Él ponga en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de ser entrenado, el deseo de ser guiado, el deseo de poder guiar a otros. Porque el objetivo de Dios es que usted y yo nos transformemos en un mentor, formador de personas. Aleluya. Algunos dicen es que yo no tengo capacidad. Dios te dará la capacidad. Dios no tan solo te dejará así, Dios te entregará todo lo necesario, te capacitará y te entregará las herramientas necesarias para transformarte en un mentor, en un formador de gente. Aleluya. No los veo muy optimistas hoy día. Yo estoy pasado de revoluciones hoy día. Entonces nosotros debemos ser un formador de personas. Debemos ser un formador de personas. Entonces usted y yo, déjeme decirle, no tenemos escapatoria. A menos que te salgas de la iglesia, a menos que te descarríes, a menos que te pierdas, es la única manera de salvarte, de que Dios te transforme en un mentor. Pero si vas a estar aquí, Dios quiere transformarte en un mentor, en un transformador de gente. ¿Recuerdas lo que le dice en Mateo 28:19 a los discípulos? Id por todo el mundo y predicad mi evangelio. Id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones. ¿Cómo vas a ser un discípulo tú? ¿O cómo vas a transformar a alguien en un discípulo si no eres un mentor? ¿Quién te sigue hoy día? Nadie, dices tú. Porque no eres un mentor, necesitas transformarte en eso. Necesitas ser alguien que la gente vea digno de imitar. Un milagro es bueno. ¿Cuántos creen que un milagro es bueno? Claro que sí. Una sanidad también es buena. Milagros, sanidades son buenas. Una casa también es, hablo de las bendiciones que podemos recibir, también es buena. Un auto también es bueno. La unidad familiar también es buena. Pero mejor es que seas un formador de gente. Porque puedes tener todo lo que te he mencionado, pero si no formas a nadie, eres un caso perdido sobre esta tierra. Entonces, piense un poco. De acuerdo a Hechos 8:26, Felipe y el etíope, lo que leíamos, Felipe ahí, que era hebreo de hebreos, judío de judíos, si podemos decirlo, estaba en Samaria. Mírelo, por eso leí esos versículos antes y después lo otro. Estaba en Samaria y en Samaria estaba haciendo milagros. En Samaria estaban provocándose milagros. Había prosperidad, había sanidad. O sea, la gente se estaba convirtiendo en Samaria. Y si puedo añadirlo, en Samaria había un avivamiento poderoso. Los predicadores que toman este pasaje dicen y hablan del avivamiento de Samaria. Felipe estaba en un avivamiento en Samaria. Estaba gozándose, estaba contento, estaba feliz. La gente recibiendo a Cristo. Habían sanidades, habían milagros. Aleluya, era poderoso lo que estaba pasando. Pero el Espíritu Santo viene y le habla a través de un ángel. Escúcheme bien. Mire lo que pasa aquí. De pronto le dice a Felipe: tienes que irte de Samaria, porque quiero que formes a una persona. Aquí quiero que entremos, piense por un momento en esto. ¿Cómo se le ocurre, Señor? Está habiendo 100, 200, 300 convirtiéndose. ¿Por qué no formar a estos? No, yo quiero que formes a uno allá. Entonces Felipe, como buen obediente, como usted, no es obediente entonces. Como buen obediente dijo al Señor: Señor, me voy. Y dice que había un eunuco, y ahí se encuentra con el eunuco, pasaje que leímos, que estaba leyendo, ¿qué cosa? La Escritura. Nosotros diríamos, estaba leyendo la Biblia. El eunuco era un hombre que cuidaba de los intereses de su reina o de su rey.
cuidaba también a las doncellas. Este hombre se bañaba en leche y perfume. Increíble. Entonces viene Felipe y el Espíritu Santo le dice: gánate al lado del carro de este hombre. Y Felipe se sienta y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice: ¿cómo voy a saber o a entender si nadie me lo explica? ¿Estás entendiendo ahora? Tú puedes decirle a alguien: toma, lee la Biblia. Toma, lee la Biblia. ¿Qué te pasó a ti cuando recién te convertiste y leías la Biblia? Respóndeme. No entendías nada. ¿Qué necesitabas? Alguien que te lo explicara. Cada uno de nosotros necesitamos que se nos explique el camino de justicia, se nos enseñe la dirección a seguir, se nos muestre el propósito de Dios. Dios le va a conectar a usted y a mí, escúcheme bien, con gente que no se parece en nada a nosotros. Pero usted tendrá que formarla hasta que sean como Jesús. Hermano, hay eunucos por todas partes del mundo esperando a Felipes que los formen. Hay gente que está esperando a esos Felipes que se levanten para formar sus vidas en el conocimiento de Dios. Felipes que pierdan la vergüenza. Felipes que se decidan a servir al Señor para formar a hombres y mujeres. Escúchenme bien. A Felipe le estaban pasando cosas buenas en Samaria, extraordinarias, avivamiento en Samaria, ni mejor ni moverse de ahí. Y eso pasa a veces aquí en la iglesia, hay un avivamiento, bendición, hay fluidez del Espíritu y todos se sienten contentos. Vamos al culto a gozarnos y todos se banquetean una y otra vez, están inflados de tanto banquete. Y no entregan nada, hermano. No se deciden a formar gente. No se deciden a ponerse al lado de alguien que necesita un mentor y decirle: ¿entiendes lo que lees? Y hablarles como Felipe le habló al eunuco. Felipe como mentor, que se sube a un carro con el eunuco y lo comienza a discipular. Lo discipuló. Y se dice que el carro se detuvo y el eunuco quiso que lo bautizara. Fue tan grande lo que Felipe le ministró que ese eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Señor. Aleluya. Ahora, quizás usted no entiende porque nosotros leemos tan rápidamente y no sabemos de la historia. ¿Sabe lo que hizo Dios con ese eunuco? Llevó la palabra de Dios a África. Cientos y miles se convirtieron por ese eunuco. Felipe pudo haberse quedado en Samaria viviendo un avivamiento como tú y como yo. Aleluya, gloria a Dios. Eso es, dale nomás. Pero el Espíritu le dice: sal de aquí y ándate allá, que quiero que formes a un hombre. Pero es uno, aquí hay 200. Van, anda allá, quiero que formes a ese hombre. Dios tiene gente que va a formar en todas partes para alcanzar a cientos y a miles. Dios no quiere que te quedes allí parado, no haciendo nada. Dios quiere que te muevas en el propósito de Dios y hagas lo que Dios quiere. Este eunuco llevó la palabra de Dios al continente africano. Recibió la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Se pregunta usted. Porque hubo un Felipe que dejó las cosas buenas de un avivamiento para ponerse a formar al eunuco, que cuando el Espíritu Santo lo tocó fue cambiado a una nueva persona. Aleluya.
Tú tendrías que pensar por un momento: hay gente que me está esperando en un carro para que yo le hable de Cristo. Hay gente que me está esperando en la empresa para que yo le hable de Cristo. Hay gente que me está esperando allá en los vecinos para que le hable de Cristo. Hay gente que me está esperando en la calle para que le hable de Cristo. Oh, aleluya. Aunque tú los veas distinto a ti, aunque tú los veas que no tienen ningún parecido a ti, háblale si Dios te ha tentado, y Dios comenzará a obrar en la vida de ese hombre y de esa mujer, y pronto le verás que es igual a ti y que se irá pareciendo cada vez más a Cristo. Por tanto, cuando nos transformamos en formadores, permitimos que Dios se glorifique en muchos otros más, y Dios pueda llevar su gloria a todas partes. Un buen mentor no se pone a discutir con un discípulo. ¿Viste a Felipe? Ni discutió. Lo guió, le enseñó. Amén. Un buen mentor es tan eficaz que en minutos puede llevar una palabra y transformar una vida por completo. Un buen mentor. Ay, Señor, cómo me gozo. Felipe lo discipuló, le enseñó, lo guió, lo dirigió. Este hombre fue cambiado radicalmente porque un mentor es eficaz. Cuando tienes un corazón que viene de un avivamiento, de esas cosas que se dicen que son buenas, Señor, esa persona dice: estoy dispuesto a hacer lo que quieras. Algunos vienen al culto, se gozan, se banquetean, danzan, hablan lenguas. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué crees que el Señor te toca aquí, te bendice aquí, te levanta, te reanima, te fortalece, te sana, te liberta? ¿Para qué? Para que estés dispuesto a hablarle a alguien de Cristo y decirle: el Señor es poderoso, el Señor es grande, Él puede cambiar, Él puede transformar vidas. Cuando vemos nosotros entonces el libro de Hechos en el capítulo 9 y vemos la conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo? El perseguidor de la iglesia. Detrás de un Saulo había un Ananías. Todos hablamos de Saulo. Pablo. Pero ¿cómo llegó a ser Pablo? ¿Cómo llegó a ser el apóstol a los gentiles? ¿Cómo llegó a ser el hombre usado por Dios que escribió 14 epístolas? ¿Cómo? Porque hubo un Ananías que obedeció la voz del Espíritu. Oh, aleluya. ¿Te acuerdas tú que Pablo iba para perseguir a los cristianos en Damasco? Llevaba cartas y los iba a meter presos a todos, y allí el Señor se le aparece y lo dejó ciego. Y ciego entró a Damasco. Y Dios le habló a Ananías a la distancia, que estaba orando en otro lugar, y le dijo: levántate y vete a la calle a la derecha, donde un hombre llamado tanto, y allí está mi siervo Saulo, ora por él para que recobre la vista. Óyeme bien, ese todavía ni se convertía totalmente, pero allí está mi siervo. Dios tiene propósitos con gente que pasa por tu lado. Dios tiene propósitos con personas que aún ni siquiera conocen al Señor, pero tú puedes ser el mentor de ellos. Dios le dice: ya di la orden que se encuentren. Ya di la orden para que se puedan juntar. Y fue así. Ananías y Saulo se encontraron y Ananías lo formó. Varios días Ananías lo discipuló. Entonces vemos a Ananías que aparece en la Biblia muy pocas veces, y podría decir casi una vez. Y aquí vemos entonces que el hermano Pablo se transforma en una nueva criatura, en una nueva persona. Hay mentores que se cruzarán una sola vez en la vida con alguien, pero dejarán influencia. Hay Saulos que están esperando
esperando a esos Ananías valientes que digan: Señor, hoy son Saulos, pero mañana serán fundadores de casi todas las iglesias de Asia. Debo transformarme en un formador de gente, en un mentor que los guíe. Y usted debe transformarse en un formador de gente. Si eres egoísta y sigues pensando en ti, este mensaje no es para ti. Si crees que Dios te ha llamado a ti solo para que te den bendiciones, esto no es para ti. Pero si piensas que Dios tiene un propósito contigo y crees que Dios puede hacerte un formador, un mentor, entonces escucha bien este mensaje, porque en esta noche o en esta mañana tu corazón va a arder con el fuego de Dios. Te voy a contar otra historia bíblica. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro estaba orando y Dios le habla. ¿Quién le habló a Pedro? Dios le habló a Pedro y le dijo: Pedro, mata y come. Mata y come. Señor, nunca he comido ninguna cosa inmunda. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames inmundo a lo que yo santifiqué. Hay algunos aquí que todavía miran a su hermano como inmundo. No llames inmundo lo que yo santifiqué. En la otra punta de la ciudad, por decirlo así, estaba Cornelio, un gentil, y estaba orando a Dios junto a su familia, pidiendo a Dios que le enviara un mentor, que le enviara a alguien que le enseñara de Cristo, que le enviara a alguien que le enseñara de la palabra. Y ahí es donde Dios le habla a Cornelio, le dice: anda a buscar a Pedro. Y Pedro estaba viendo la visión allá. Anda a buscar a Pedro. Y envía mensajeros Cornelio a la casa de Pedro. Cuando Pedro termina de ver la visión y oír la voz de Dios, Dios le dice: a la puerta de tu casa hay 2 hombres, ve con ellos. Anda a la casa de Cornelio, que no es judío, es un gentil. Y en otras palabras está diciendo: anda y lo vas a formar. Te voy a decir algo: mientras más mala sea la persona, más grande el milagro de Dios. Y entonces Pedro va. Pero mira cómo entra a la casa de Cornelio diciendo: ustedes saben que para mí, un hebreo, es abominación entrar en la casa de ustedes. Así son algunos canutos. Yo no puedo entrar a la casa de ese pecador. Dice: donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. No importa dónde entres, no importa dónde pises, tú llevas la unción de Dios, tú llevas el poder de Dios, tú caminas bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Así le dijo Pedro, y empieza a hablar de que Cristo resucitó y Él fue levantado. Y empiezan aquellas personas a hablar, dice la Escritura, a hablar en otras lenguas. Estaba lleno de gente y se comienzan a ver los frutos o la manifestación del Espíritu. Todos empiezan a hablar en otras lenguas. Y los que estaban con Pedro, que lo habían acompañado, escúcheme bien, estaban asombrados. E incluso confundidos.
¿Cómo es posible que esto que es para nosotros también lo tengan estos? ¿No te pasa a ti? Que llevas 20 años en la iglesia y has danzado 2 veces y llega uno nuevo y danza más que ti. ¡Ja! ¿No te pasa a ti que cuando alguien nuevo viene y el Señor lo toca y lo bautiza, inmediatamente el Espíritu Santo dice, no, no puede ser, mire, hablando al tiro en lengua, no, esto no puede ser? ¿Te impresionas? Así le pasó a estos. Estaban impresionados. Les cayó el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, esto es poderosísimo. Esto es extraordinario. Que me gusta esto. Así que agárrenlos y sáquenlos danzando y hablando en lengua y todo, llevémoslos al río y bauticémoslos. Ahí Pedro recién entendió. Dios te va a llevar a hacer cosas que nunca hiciste. Y de alguna manera podríamos decir, y te va a volar la cabeza. La cesera te va a dar vuelta. Porque no vas a entender, porque nadie entiende cómo Dios puede moverse, así como nadie entiende cómo Dios puede tocar, así como nadie entiende cómo Dios puede salvar y rescatar, así como nadie entiende cómo Dios puede cambiar una vida. Entonces piensa por un momento. Lo que tú piensas a veces que es una abominación, que es un pecado, que es una maldad, que es algo que no puedes hacer como cristiano. Dios te va a llevar a hacerlo. Dios lo va a quebrar. Y no estoy hablando de pecar tú, estoy hablando de visitar a alguien que para ti no debe ser visitado. Sácate de la cabeza eso que alguna gente tiene. Dice, eso es castigo de Dios, yo no me acerco. ¿Qué sabes tú? ¿Qué idea tienes de eso? Si Dios castigara a la gente todo el tiempo, tú y yo estaríamos leprosos. Estaríamos con la lengua hinchada por tanto hablar. Dios no es un Dios de castigos, Dios es un Dios de amor y te guía, te dirige, te envuelve para llevarte a la voluntad de Dios, pero Él quiere que seas obediente. Aleluya. Pedro estaba en casa de un gentil y fue tan poderosa la unción que se convirtieron todos. Todos. Tú dices, en la iglesia no se convierte nadie. Y mira aquí, se convirtieron todos. Ay, Señor. Fue un culto glorioso lo que tuvieron allí en la casa de Cornelio. Y más encima todos fueron bautizados. Puedo decirte entonces que hay un Cornelio. Hay una casa que está esperando que yo vaya, que tú vayas, les hables de Dios, les caiga la gloria de Dios encima y se bauticen. Hay gente que está esperando que yo les hable y que yo los forme. Un buen formador siempre va a impartir seguridad. Cuando tú escuchas a un hombre de Dios, te imparte seguridad. Esto es real, esto es verdadero, esto es genuino, esto es de Dios. Pero cuando te da la vuelta a la cabeza con cosas ambiguas, será, no será, parece, no sé, lo veo aquí, lo veo allá, no sé. No, eso no es de Dios. Un manzano no repite todo el día, soy manzano, soy manzano, soy manzano. Eso es como decir, un cristiano no anda repitiendo todo el día, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Esto no es para convencerse. La esencia del manzano es ser un manzano y él sabe que es un manzano no porque da manzanas, sino porque su esencia es ser un manzano. Aleluya.
Por lo tanto, tú no debes estar repitiendo: soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Tu esencia es ser un hijo de Dios. La gente que te vea, que te observe, va a decir de ti: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. He ahí un verdadero hijo de Dios. Ese es un hombre de Dios. Aleluya. Un buen mentor te lleva a eso emocionante de Dios. Mi Dios no es un Dios muerto. Mi Dios no es un Dios que está colgado, ni tampoco en un afiche o retrato en la muralla. Mi Dios es real. Mi Dios es vivo. Mi Dios está aquí. Mi Dios está presente. Su Espíritu Santo está aquí. ¿En cuántos está el Espíritu de Dios en esta mañana? ¿En cuántos se está moviendo el Señor en esta mañana? ¿Cuántos pueden sentir el gozo? ¿Te acuerdas tú de Mardoqueo y Esther? Esa historia no la he leído, pastor. Déjame contarte algo. Mardoqueo y Esther. Mardoqueo era el tío de Esther y Esther era la sobrina de Mardoqueo. Te lo dejé claro. Dice la historia que este hombre le decía a Esther que vendrían tiempos emocionantes. Dios te va a sacar, Esther, de tu rutina. Oh. De la rutina de tu mente. De esa que siempre estás pensando lo mismo. Siempre orando lo mismo. Siempre dando vueltas en lo mismo. Porque así estaba Moisés en el desierto, dando vueltas en lo mismo. Y las ovejas, y las ovejas, y las ovejas, y las ovejas, y las ovejas. Hasta que de pronto, ¡fua!, ve una zarza ardiendo en el monte. Lo sacó de la rutina. Y ardía. Y tanto fue así que se olvidó de las ovejas y se fue y subió al monte a mirar la zarza que ardía y ardía y no se consumía. Déjame decirte que vienen tiempos emocionantes en donde Dios te va a sacar de la rutina, en donde Dios te va a sacar de tu tipo de mentalidad y te va a llevar a una mentalidad extraordinaria en donde vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántas veces te has gozado aquí? ¿Cuántas veces has llorado, no de tristeza, sino de gozo? Y tu corazón parece que ya revienta. Tus lágrimas ya no pueden salir más, porque tu gozo es tan grande. Parece que vas a reventar, y parece que vas a gritar, y no puedes. Y parece que vas a saltar, y no puedes. Y parece que vas a correr, y no puedes, porque la presencia de Dios te ha envuelto. ¿Para qué crees que Dios hace eso? Vienen tiempos emocionantes para tu vida. Llevo 15 años para 16 y sigo viendo tiempos extraordinarios. Este Dios no cesa de impresionarme. Este Dios no cesa de impregnarme de su gloria. Este Dios no cesa de tocarme. Este Dios no cesa de arder en mi corazón. Vienen tiempos emocionantes para tu vida. Oh, aleluya. Dios te va a sacar de la rutina que el diablo te puso. Dios te meterá en los momentos más emocionantes y más gloriosos, más poderosos de la historia de la iglesia cristiana en Chile. Eso va a suceder en tu vida, en tu vida, en la tuya, en la tuya, en la tuya, en la tuya, en la tuya y también en la tuya. Dios trae tiempos emocionantes. Oh, aleluya. Bendito sea tu nombre. Un buen formador siempre te llevará a ser el primero, no el último, siempre el primero.
Oh, Dios dice que nos trajo para ponernos por cabeza y no por cola. Es la palabra de Dios la que digo. Y cuando habla de eso, habla de que Dios siempre moverá a su pueblo para llevarlo a algo extraordinario. El mundo se impactará, la gente se impactará, el poder de Dios se derramará, la gloria de Dios estará aquí, la chequina de Dios descenderá, el fuego de Dios se verá literalmente arder. Sobacaya, sabacanda, robacaya, y asabarabasoa, y carrenda ramamoa, saca y aseba, y broboa sanda que haya. El diablo se podrá levantar contra tu vida, pero nadie te podrá arrebatar de la mano de tu Dios. Nadie te podrá arrebatar de la mano de Él. Estás en las manos de un Dios vivo. Estás en las manos de un Dios poderoso que te cuida, que te guarda, que te guía, que te dirige, que te bendice, que te levanta, que te sana, que te liberta, que rompe cadenas y ligaduras. Ese Dios está aquí en esta mañana. Vas a tener que adoptar a la gente como tu familia. Cada persona nueva que viene, si eres líder, si eres un hombre de Dios y un mentor, tienes que transformar a esa persona en tu hijo hasta que esa persona sea tu hijo. Entonces serás un buen formador. Nadie tiene un hijo por pocas semanas o pocos días, sino que lo hace por toda su vida. Tú no puedes pensar como otro. Si quiere que me llame, si quiere hablar conmigo, que él me llame. No, búscalo, guíalo. Un buen formador tiene que ocuparse de sus hijos. Esther libró una batalla por todo un pueblo. Llegó al palacio del rey y en una oportunidad le dijo a todo el pueblo que ayunaran por ella, porque ella ayunaría 3 días y se presentaría ante el rey sin ser llamada, porque eso le costaría la vida si era la voluntad del rey. Oh, aleluya. Bendito Dios. Puedes tener un discípulo que haga cosas poderosas. Claro que sí. Ananías se puso en las manos de Dios. No supo más de Pablo, pero sabemos que formó a Pablo. ¿Me estás oyendo? Si le hubieran preguntado a Ananías, ¿a cuánto formaste, Ananías? A ver, ¿cuántos formaste tú tan creído que andas? Él le diría, a uno solo. A uno solo. Pero ese solo ganó a medio mundo en su tiempo. Aleluya. Aleluya. Felipe, ¿qué tal el avivamiento en Samaria? Oh. Felipe diría, tremendo, extraordinario. Pero Dios me envió luego a uno que, aunque distinto a mí, lo tomé y ese llevó el evangelio a África. O sea, si estás formando a alguien, ese puede ser el misionero, el evangelista, el pastor, el maestro en potencia. Esa persona puede encender a una ciudad para Cristo. Esa persona puede ganar a un país para Cristo. Esa persona puede ser el instrumento que Dios está para levantar en este país. Dice que el imán atrae hierro. ¿Me estás oyendo? No papel. El imán atrae hierro. Eres un imán de Dios. Eres un imán de Dios. Vas a atraer gente de la misma naturaleza tuya, que aunque ahora quizás no conozca al Señor, pero Dios va a traer a ti esa gente que tendrá la misma naturaleza tuya. Hay gente que no te habla más ahora,
Hay gente que no te quiere ver. Hay gente que te odia. Hay gente que calumnia de ti. Hay gente que habla barbaridades de ti. Porque eres un imán divino. Porque eres alguien especial. Porque Dios te está usando y ya no atraes más papel. Por eso el papel habla de ti. Pero el hierro se está acercando. Aquellos que tienen esa misma sustancia o eso mismo está trayéndose a ti. En otras palabras, tú comienzas a traer gente con destino, gente con propósito. Dios no está formando esta iglesia ni este ministerio para que siga haciendo lo que todas las iglesias hacen, transcurrir en el tiempo, edificar templos, sentirse orgullosos de eso. No, Dios nos ha levantado para formar gente. Dios nos ha levantado para levantar hombres de Dios. Dios nos ha levantado para poder llevarte a ti a ser un discípulo de Cristo. Oh, aleluya. Fuiste cambiado en tu naturaleza. ¿Me estás oyendo? Eres una persona con destino. Eres una persona con propósito. Y hay dos tipos de personas: los que vuelan y los que se cuelgan de los que vuelan. Tú puedes ser hoy día uno de los que vuelan, pero vas a ver a un montón de pajarracos y un montón de bicharracos pegados a tu vuelo. Pero por mucho que intenten parecerse a tu vuelo, nunca podrá ser así, porque hay uno solo el que vuela. Dios quiere que tú llegues a ser uno que vuela. Que te levantes, aleluya, y seas un hombre de Dios y una mujer de Dios. Con sabiduría, con conocimiento, con revelación de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero que vueles. Yo quiero que vueles. Yo quiero que vueles. Señor, un predicador dijo una vez: unción es algo extraordinario y nadie la puede explicar, pero si puedo poner un ejemplo, dice: unción no es ver a un pájaro volar, unción es ver a un elefante volar. Eso es unción. Cuando nadie da nada por ti, cuando nadie cree en ti, Dios te levanta y te remonta en las nubes, porque es el Dios todopoderoso que te guía. Tienes que discipular a quien se allega a ti. Tienes que guiarlo sin que nadie te diga. Sigue cada día a ese que Dios te dio. Discipúlalo, guíalo, ministralo y hazlo con un corazón abierto al Señor. ¿Te acuerdas de lo que dice la palabra de Dios? Busca un hombre que haga vallado y que se ponga en la brecha por Jehová. Un solo hombre necesita a Dios. Tú puedes ser el mentor de ese hombre. Si no, serás a lo mejor el hombre. Dios me ha llamado para formarte como un hombre de Dios y para llevarte más allá de lo que tu mente puede imaginar. Vienen tiempos maravillosos y gloriosos para la iglesia del Señor. Y digo más y me atrevo a decirlo: vienen tiempos gloriosos y maravillosos para esta iglesia. Vienen tiempos extraordinarios para esta iglesia. Eres un imán poderoso en las manos del Señor y tienes que ser, ¿qué cosa? Apasionado. ¿Te imaginas yo predicando este mensaje sin pasión, hermano? Tienes que ser un mentor. Tienes que guiar a la gente. No, hay que ser apasionado. Sé lo que te digo. Dios forma a la gente y Dios quiere usarte. Vas a tener el privilegio
de formar a la gente que va a traer el fuego de Dios sobre esta ciudad. Señor, Dios te va a mandar a esa gente para que seas un mentor para ellos, y tú y yo vamos a formar una nueva generación de victoriosos. Dios te va a honrar para levantar a los Ananías. Señor, Dios te va a honrar para levantar a los Felipes. Dios te va a honrar para llegar a los gentiles, a los paganos, para poder llevar la palabra de Dios y para que podamos amar a nuestros hijos espirituales. ¿Cuántos quieren ser formadores en Cristo? ¿Cuántos quieren decirle: Señor, hoy yo quiero que me uses para guiar a alguien, para que sea el instrumento de Dios para ti? ¿Te acuerdas de ese testimonio que he contado muchas veces de esa mujer que oraba al Señor y le decía: Señor, envíame a África, envíame a Europa, envíame donde quieras, quiero ser misionera, quiero ser tu hija usada para ganar las almas? Y Dios le respondía y le decía: cría a tus hijos. Volvía a insistir: cría a tus hijos. El afán nuestro muchas veces es: Señor, úsame a mí, úsame a mí, úsame a mí. Pero quizás Dios quiere usarte para ser un mentor, tan solo un mentor. No para levantar un ministerio, ni para levantar una iglesia, ni para levantar, aleluya, una gran mega iglesia, sino simplemente para ser un mentor de un hombre o de una mujer que llegará al mundo entero con la palabra. Y Dios le decía a esa mujer: cría a tus hijos. Pasaron los años, sus hijos crecieron y se transformaron en los grandes misioneros que el mundo tuvo. Llegaron a todo el mundo, ganaron cientos y miles y millones de almas. Esa mujer nunca pudo salir de su país, Estados Unidos, siquiera evangelizar a alguien, pero crió a sus hijos. Fue el mentor de sus hijos, fue el que educó a sus hijos, fue la que llevó a sus hijos a amar y a temerle a Dios por sobre todas las cosas. Y esos muchachos se transformaron en los grandes hombres de Dios que alcanzaron a cientos y millones de almas. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte como un mentor. Solo bastará que te pongas al lado del carro y decirle a alguien: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo lograré entenderlo si no hay quien me lo explique? Yo te lo explico. Y comenzó a hablarle del evangelio hasta que se llenó su alma y su corazón. Y dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ponte de pie, iglesia. Vienen tiempos extraordinarios, tiempos de gloria, tiempos de cosecha. Y de todos los que están aquí, de todos los que seguirán llegando y de todos los que seguirán viniendo, Dios tomará gente para alcanzar al mundo. Puede que Dios te saque del avivamiento para formar a alguien. ¿Quieres ser ese mentor? Aunque no sepas a quién vas a formar, solo ponte en las manos de Dios y sé dispuesto para que cuando llegue el momento puedas tú hacer la voluntad de Dios. Ven al altar. Déjame orar por ti. Se aproximan tiempos de gloria. Dios te usará. Dios te usará. Aunque los años hayan pasado y creas que no será así, Dios te usará. Toda una vida para Felipe y solo tenía que formar a un eunuco. Pero ese era el propósito de Dios. Padre, toma la vida de tus hijos. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana tome cada vida y haga algo extraordinario en ellos.
Forma este pueblo y transfórmalo, Señor, en mentores de otros que llegarán, en discipuladores de grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Aquel que ha bajado sus brazos ya, Señor, aquel que ha perdido esperanza, aquel que ha pensado, Señor, que ya tú no lo usarás, aquel que ha creído, Señor, que solo está perdiendo el tiempo, en esta mañana hazle saber en su corazón que tienes propósitos con él, que tienes propósitos con ella. Hazle saber en esta mañana que no has terminado el trabajo con él, que aún vienen tiempos de gloria, tiempos de gloria, tiempos de gloria, tiempos extraordinarios. Es tiempo de hacer lo que hizo David cuando fue asaltado su campamento y fue robado por los enemigos. El diablo ha venido a robarte demasiado. Es tiempo de que te levantes y bajo la orden de Dios comiences a recuperar lo que el diablo te ha robado. Es tiempo de volver a la comunión con Dios. Es tiempo de volver a la oración. Es tiempo de volver al ayuno. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver a buscar más de Dios. Y vamos a tener la victoria al campo enemigo. Vamos a ir al campo enemigo. Oh,